¿Quién no identifica al Banco de la Pampa cuando decimos me voy al banco? Seguramente nos estamos refiriendo o entendemos en nuestro colectivo general que vamos al Banco de la Pampa. Y ese valor y ese cariño que hemos tomado todos los pampeanos por nuestro banco, creo que hoy se ve reflejado en el compromiso que tiene el banco en poder modernizarse y poder ofrecer productos que permita financieramente asistir al sector agropecuario específicamente. Pero es también necesario resaltar en esta nueva gestión el desempeño y el dinamismo que ha tomado la institución, de estar muy cerca de todos sus usuarios, muy cerca de todos los pampeanos, pero también de trabajar en forma conjunta con el gobierno de la provincia, con los ministerios que estamos trabajando por la generación de trabajo dentro de la provincia. Hoy tenemos la posibilidad de que si un sector necesita una ayuda financiera, simplemente tenemos que levantar el teléfono y ponernos de acuerdo en poder generar una línea que pueda asistir a un sector que puede estar pasando un mal momento. Y es necesario resaltar en todos estos servicios que presentan los convenios que se han podido realizar con la Secretaría de Comercio y Financiamiento de Nación, donde hoy podemos estar contando con la oferta de una línea a través de un acuerdo con el Fondear para capital de trabajo que se ofrece a todos la actividad económica de la provincia con una tasa de interés al 14,5%, lo cual es muy importante y es un esfuerzo y una dedicación que tiene todo el directorio de la Pampa de poder presentarse a licitaciones nacionales y poder ofrecer estas líneas tan benéficas, digamos, para cada una de las actividades, como así también los convenios realizados con el BICE, que permite inversiones de capital en las empresas y permite también ayudar a la oferta financiera que junto con el gobierno a través de la ley de promoción económica 2870 permite financiar todas las actividades económicas de la provincia. Creo que esto hace a la buena relación y al compromiso que existe hoy de un banco que ya no solamente financiero, sino podemos decir de fomento de las actividades productivas de nuestra provincia. Y la presentación de esta tarjeta agraria como una herramienta moderna, dinámica, ágil, en la cual podrán disponer cada uno de los comercios, como así también de los usuarios, permite financieramente asistir y hacer crecer toda la actividad económica, como así también productiva de la provincia. Y a modo de ejemplo, me ha pedido el presidente que se anuncien algunos beneficios inmediatos que va a tener la tarjeta agraria, donde se van a poder realizar compras hasta el 31 de enero del 2017 a través del sistema Agrofácil, que va a estar disponible en todos los comercios con tasas especiales de hasta 90 días de un plazo de 9% anual y hasta 180 días realizarse compras con una tasa de interés del 17% anual. Como así también se va a continuar con convenios especiales para clientes que puedan comprar a tasas 0% hasta 180 días y a su vez los comercios podrán descontar esos cupones en el Banco de la Pampa al 17% anual. Esto hace que tengamos herramientas muy favorables desde el punto de vista financiero para poder utilizar, fundamentalmente para el sector agropecuario en este difícil momento que sufren algunas áreas de la provincia, sobre todo las que están en el norte, y sabemos que el problema de la inundación
es realmente muy complejo y de solución compleja poderlo llegar a asistir financieramente para poder reactivar sus actividades de siembra fundamentalmente, como así también de reconstrucción de infraestructuras deterioradas por este fenómeno, se transforma en una herramienta adecuada de apoyo. Señor Presidente, realmente quiero agradecer en su nombre a todo el directorio, como así también a todo el personal involucrado, en poder presentar esta tarjeta, como usted dijo, moderna, ágil, de fácil uso y comprometida especialmente con el sector agropecuario para poder hacer crecer la economía de nuestra provincia y en consecuencia poder llegar al bienestar de todos los familiares.